esta vez es un curso internacional, a diferencia del anterior, porque tenemos gente de Uruguay, bastantes participantes de Uruguay, y también hay algunos de Córdoba, esos no son de otro país, ya lo sé, no crean que me estoy confundiendo, hay gente de Villa Dolores también, así que una alegría tener, como en el curso de Vidas de Santos, poder compartir este curso con nuestros hermanos de otras sedes de la Asociación San Juan Apóstol. Bueno, este curso les cuento un poquito, les voy a presentar el curso. Ya saben que está dado por María Vigil, ahora la voy a presentar a ella. Vamos a aprender un poco sobre cómo Dios le ha hablado a su pueblo a través de distintas generaciones, preparando la venida del Mesías, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Como van a ver, y ella les va a contar ahora, cuando empecemos, no es simplemente una acumulación de 4 charlas, sino que es un verdadero curso. Entonces, como tal, tiene un material preparatorio, introductorio, que algunos habrán podido ver, había unos videos preparatorios en el Classroom, y después todas las semanas vamos a continuar subiendo materiales, algunos son unos ejercicios de tarea que nos va a dar María, unas preguntas para trabajar, algunas citas de la Biblia para leer, quizás algún texto también para leer, para profundizar, algún que otro video complementario. Así que yo, para que podamos todos sacar el máximo provecho de este curso, los invito a no perderse estas herramientas que tenemos, con las que contamos hoy en día, digitales, poder entrar al Classroom y poder realmente aprovechar todo el material con que van a encontrar allí, ¿sí? También, para realmente aprovechar cada encuentro en el Zoom, me parece que no está de más recordarles que ir preparando el corazón, ¿no es cierto?, para entrar en silencio, para poder escuchar la voz de Dios. Entonces tratar de no llegar apurados al último minuto conectándose, sino quizás, si uno puede, ir tranquilizándose un rato antes, recordar entrar siempre con los micrófonos silenciados para no ponernos a charlar antes, y bueno, así estamos ya con el corazón bien predispuesto para empezar con una oración que va a guiar siempre María, y después ya nos dedicamos a escuchar, porque el Señor nos va a ir hablando a través de las palabras de ella. ¿Qué más? A ver, esperen que me anoté acá las cosas que les quería decir para no olvidarme de nada y no robar demasiado tiempo. Las recomendaciones del curso ya están. Bueno, las voy a presentar a María, la mayoría ya la conocen, perdón. Se llama María Vigil, de Gaona, está casada, ahí está saludando con su mano, tiene 5 hijos, acompaña a los sacerdotes de la Sociedad San Juan en la formación de los fieles, primero de las mujeres en Galilea, y después ahora de todos, hombres y mujeres, y de todas las edades, desde que nació la Sociedad San Juan aquí en Pilar. Es una estudiosa de la Biblia desde hace muchísimos años, enamorada además de la palabra de Dios. La he escuchado decir muchas veces que desde que empezó a leer la Biblia ya no lee ningún otro libro, porque ahí encuentra todas las respuestas, así que es un gusto siempre escucharla y aprender de ella. Además es una gran artista, la mayoría debe saber que es la que pintó las imágenes en la Iglesia de la Transfiguración, y además en otra Iglesia de la Transfiguración que hay en Estados Unidos, ¿no?, que le pidieron a los padres que fuera especialmente a pintar. Bueno, así que ahora los dejo enseguida con ella, pero tengo otra persona que presentar. Vane Llorente, la ven ahí a la izquierda, arriba de todo, saludando con su mano, con la cuenta del Centro Pastoral. También la mayoría la conocen. Ella vive en Buenos Aires, pero también hace muchísimos años que acompaña a la Sociedad San Juan, tiene sus propios grupos en Buenos Aires, a los que hace una réplica de Galilea, digamos, allá en Buenos Aires, sus círculos, organiza alfas, trabaja en el Colegio de los Robles del Centro, y ahora le hemos pedido en este curso que haga las veces de anfitriona. Así que ella va a estar ahí todos los días abriendo el Zoom y atendiendo a ustedes en el chat, bueno, cualquier cosa que necesiten. Una última recomendación, prometo que ya me callo. Las preguntas, María va a hablar la mayor parte del tiempo y va a dejar unos minutos al final para que puedan contestar
hacer ustedes algunas preguntas. Las preguntas, por favor, les pedimos que las escriban a través del chat, solo al centro pastoral, o sea, a Mane, ¿sí? No para todos, y después ella las va a seleccionar 2 o 3, porque mucho más tiempo no va a haber, y se las va a leer a María al final para que ella las responda. Preguntas que queden sin responder, inquietudes de ustedes, qué sé yo, le pueden escribir después por mail a María, que ella siempre está dispuesta, y si no, a través de Classroom también tienen acceso a escribirle a María y ella responder por ahí. Cualquier duda, me escriben a mí, o hoy a través del chat, o al mail de Academia Teológica, o al mío personal, que ya la mayoría lo tiene. Bueno, María, ahora sí, vamos a hacer una oración para empezar. Gracias, Gracias, Mariela. De nada. Feliz de estar nuevamente acá. Ahora ya me acostumbré más al Zoom, así que veo que es una herramienta poderosa para llegar a los distintos hogares, corazones, y realmente siento que Dios nos dio esta herramienta para este tiempo, que necesitamos su presencia en nuestras casas. Ya que no vamos nosotros a Él, Él viene a nosotros. Así que es una alegría enorme compartir este tiempo con ustedes. Vamos a empezar con una oración, así ya empezamos, porque si no, no nos va a dar el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es poderosa, que viene a fecundar nuestros corazones, viene a traernos vida, viene a renovarnos, a transformarnos, a resucitarnos, a sanarnos. Ven, Espíritu de Dios, en esta noche sobre cada corazón, sobre cada familia que te abrió las puertas de su casa. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, con tu poder, a traernos sabiduría, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para escuchar lo que Jesús nos quiere decir hoy a cada uno. Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que a través de ella podamos recibir a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Todos? ¿Sí? Perfecto. Eso es lo único que no me gusta del Zoom, que no puedo, no sé a quién le estoy hablando. No las puedo escuchar. Pero bueno, confío en que mi voz llega. Bueno, en estos 4 encuentros vamos a hablar sobre los profetas. Ustedes saben, como les digo siempre, los libros de la Biblia son inagotables, ¿no? La Biblia es inagotable, es una fuente, un manantial continuo de vida, y es realmente, la Biblia es Jesús, literalmente, ¿no? Es la palabra hecha carne en un libro. Entonces, es como querer conocer a Jesús, es un camino. Nunca se llega a conocerlo, de verdad, ¿no? Hasta que no lo veamos cara a cara, como dice la palabra, ¿no? Cuando nos encontremos con él cara a cara. Él nos va revelando su rostro, nos va mostrando a medida que caminamos. Entonces la Biblia es este camino de revelación. No es que yo voy a la Biblia a descubrir, como digo siempre, a saber más, a esto, es a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conozco? Entrando en relación con Él. No hay otra manera, ¿no? Yo, para entrar en relación con Dios, ¿qué tengo que hacer? Escucharlo, verlo, ¿no? Tocarlo. Entrar en relación con Dios, conocerlo, es experimentarlo con los sentidos. Entonces, la palabra de Dios nos va revelando el rostro de Dios. Y los profetas son un libro son varios libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que, a ver si Mane nos muestra la imagen donde está la biblioteca, porque la Biblia es una biblioteca, ¿no? Como les digo siempre, no es un libro, sino que es
Son muchos libros. Entonces, si nosotros vamos al libro de los profetas, vamos a ver que hay 4 libros de los profetas que son mayores, que son Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías. Y después hay 12 profetas. Entonces, acá ya, ahí está la imagen, ¿ven? Esta es la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, si ustedes ven, ahí están la Torá, que son la primera, la ley, son los 5 libros de la Torá. Los 5 libros de la Torá, después vienen, a ver, Mane, yo no lo veo, ahí, a ver, no, el anterior, ese. Ahí están, los 5 libros de la Torá, que es la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después vienen los otros libros, que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, bueno, todos los que están ahí. Después Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que son los poéticos. Y después vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es parte del libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4 profetas mayores. ¿Por qué son mayores? No quiere decir que sean más importantes, sino que son más extensos los rollos. Ellos vieron que, ¿se acuerdan que escribían sobre rollos? Entonces, quiere decir que eran mayores porque tenían más rollos escritos, más texto escrito de ellos, que son estos 4 profetas mayores. Y después están los profetas menores, que son los que tienen menos cantidad de rollos. No quiere decir que sean menos importantes. Son los profetas menores, y son 12. Ya acá nos estamos dando cuenta de algo, ¿no? Son 4 los mayores y 12 los menores. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿cuántos son los evangelistas del Nuevo Testamento? Son 4, ¿no? Y los 12 apóstoles, los 12 tribus de Israel, los 12 profetas menores. Entonces, ya acá nos está diciendo algo, la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Estas son como las 4 miradas, digamos, sobre lo mismo. Si yo quiero saber cómo es un profeta, no puedo ir a uno solo, sino que entre los 4 yo voy a ver, ¿no? ¿Qué son los profetas? Los profetas son hombres, no necesariamente son sacerdotes, algunos eran pastores, algunos tenían otras profesiones, pero que sienten en algún momento de su vida un llamado de Dios. ¿Un llamado de Dios a qué? A salir, ya está Mané si quieres, a salir de su tierra natal, a salir de su tierra, a salir de lo que ellos están acostumbrados a ver, a hablar, a sentir, a vivir. Acuérdense esto, ¿no? La tierra en la Biblia es el lugar donde yo vivo. Entonces, salir de la tierra quiere decir cambiar de vida, ¿no? Dios me cambia la mirada, me transforma, me hace ver las cosas de otra manera, me hace sentir diferente, me hace escuchar diferente. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Evangelio dice, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Todo el mundo se toma esto como, bueno, nadie te acepta, nadie te quiere en tu familia, en tus amigos, y entonces te tenés que ir a otro lado. Yo no lo veo tan así, ¿no? Yo lo veo como, para ser profeta tenés que salir de tu comodidad, salir de tu manera de ver las cosas, salir de donde naciste, de donde estás acostumbrado. Eso es salir. A medida que uno sale de ahí, es que puede ver las cosas desde otro lugar. Yo no puedo ver a mí misma, no puedo ver la sociedad, no puedo ver mi familia, no puedo ver mi país, no puedo ver lo que hay que cambiar, lo que hay que corregir, lo que está mal, lo que no funciona, o valorar, si no me salgo. ¿Vieron nuestros hijos por ahí, o cuando crecen, o mismo a nosotros nos pasa, cuando yo crecí y empezás a ver la familia de tu amiga, o te vas a vivir a otro país, ¿no? Entonces después cuando volvés a tu familia, empezás a ver cosas que antes no las veías, porque estabas inmersa en esa realidad. Entonces el profeta es el que sale, Dios lo separa
para que pueda ver, para que pueda escuchar, para que pueda sentir cosas que los demás no ven. Eso es ser profeta. Por eso el profeta sufre ¿Vieron? A veces uno cree que profeta, ay, qué gana de ser profeta, ¿no? Le parece que ser profeta tiene como un glamour, como una cosa de yo adivino el futuro y sé lo que va a pasar y entonces soy profeta, yo quiero el don de profecía. Bueno, el verdadero profeta no tiene ganas de ser profeta. El verdadero profeta le cuesta ser profeta, porque no le gusta estar en contra de, no le gusta estar diciendo lo que no puede evitar decirlo y lo dice y provoca que lo burlen, provoca que lo maten, que lo persigan, que lo odien, porque nadie quiere escuchar al profeta. ¿A quién le gusta escuchar a alguien que me venga a decir lo que tengo que hacer o que estoy haciendo algo mal? A nadie le gusta. A nadie le gusta que me digan, mirá que estás un poquito, no sé, malhumorada, o ¿por qué me dijiste, no me gusta que me hables así? O me parece que te equivocaste. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan que está haciendo algo mal, ¿no? Entonces, el profeta no es que quiere ir a decirlo, sino que Dios pone en su corazón un fuego tan grande que no puede evitarlo. No puede evitar decir lo que tiene que decir, no puede evitar hacer lo que Dios le manda hacer, porque hay algo en su interior que lo hace hacerlo, ¿no? Entonces, miren, acá en Jeremías es uno de los profetas que lo pone muy claro, ¿no? Lo dice así. En Jeremías 20 dice así: el drama interior de Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar, violencia, devastación, porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. ¿Entienden? Este es el verdadero profeta. El verdadero profeta es lo que es. No puede manipular lo que va a decir. No puede cambiar lo que tiene que decir para quedar bien, para agradar. ¿Y por qué es así? Porque los profetas son la voz de Dios. Son la voz de Dios, ¿para qué? Para salvar al hombre, para salvarlo de su orgullo, de su mentira, de su engaño, de estar aferrado a la tierra, de estar adorando ídolos que lo esclavizan. Entonces, el profeta es la voz de Dios que clama, que llama al hombre, atraviesa las tinieblas y enciende la luz, ¿no? Entonces, el profeta es la luz. Es una luz que Dios enciende para que nosotros no nos perdamos. Y por eso cuesta tanto escuchar a los profetas, porque no son de este mundo. El mundo los rechaza. Entonces Jesús lo dice siempre, ¿no? Esta generación que mató a sus profetas, que mata a los profetas, sepulcros blanqueados, le dice, ¿no? Ustedes limpian por fuera, pero están podridos por dentro. Entonces, es muy fuerte lo que dice Jesús. Y eso es el hombre que mata al profeta. ¿Y qué es el hombre que mata al profeta? ¿Cómo nosotros, qué tenemos que ver? Yo no mato a los profetas, podemos decir, ¿no? Nosotros hoy en el siglo XXI, yo no conozco profetas, puedo decir, no los mato. Y bueno, y yo les digo, tenemos profetas todo el tiempo, alrededor nuestro, que nos hablan, que nos llaman, que nos gritan, ¿no? Volvé al camino. Dios te espera. Vos sos hijo de Dios.
el cielo es para vos, fuiste creado para el cielo. Entonces, esa voz que nos llama son los profetas. Yo puedo escucharlo o matarlo. Tengo la opción de matar al profeta o de darle vida, alimentarlo, recibirlo, como vamos a ver que lo reciben, ¿no? Alguna gente, gracias a que lo reciben, entonces ahí entra la salvación en esa casa. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuáles son los profetas hoy en día? Profetas es todo lo que, fundamentalmente, todo lo que me llama a pensar, me llama a reflexionar, fundamentalmente a tomar conciencia. La conciencia es nuestro principal profeta. La conciencia, esa voz que tenemos en nuestro interior, que cada persona tiene en su interior y que le va diciendo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué haces esto? No hagas esto, no hagas aquello. Me parece que... Entonces yo tengo dos opciones. Matar a mi profeta, decirle, ¿sabes qué? No, esto me da culpa, mejor no lo hago. No, nada que ver. Esa gente, no me voy a juntar con esa gente porque me resulta insoportable. No voy a hacer tal cosa porque no me gusta. Puedo tomar alcohol, puedo, para inhibir esa culpa, para inhibir ese miedo, esa vergüenza, puedo hacer muchas cosas para distraerme, para callar la conciencia, para no ser consciente de lo que estoy haciendo, para callar mi culpa. Y esas son todas cosas que son matar al profeta. Yo, por ejemplo, veo este virus que estamos padeciendo en un punto, este virus lo podemos ver como un profeta o lo podemos ver como una maldición. Está en nosotros. Matar al profeta o escucharlo. Entonces, si yo vivo esta pandemia, este virus, este momento de la humanidad histórico, porque creo que nunca en la vida pasó una cosa igual, ¿no? Entonces, si yo lo vivo como un profeta, entonces lo voy a escuchar. Dios no se olvida de mí. Entonces, si estoy sufriendo por algo, tengo que escuchar. Entonces, lo bueno sería poder escuchar lo que Dios me quiere decir a través de esto. ¿Qué querés que escuche? ¿Qué querés que tome conciencia? ¿De qué querés que modifique, que corrija, que cambie? Porque Él me viene a traer la salvación. Entonces, si yo no lo escucho y sigo viviendo como si nada y protestando y gritando, estoy matando al profeta. ¿Y cómo me voy a salvar? ¿Cómo Dios va a transformar mi muerte en vida? ¿Cómo Dios me va a traer fecundidad a mi vida si yo no escucho al profeta? ¿Entienden? Entonces, el profeta es esto, ¿no? Es el que me viene a revelar, a mostrar, a poner en evidencia lo que está oculto. Yo siempre pienso que los artistas son profetas, para que entendamos bien la misión, ¿no?, del profeta. Los artistas, ¿por qué digo que son profetas? El verdadero artista, porque después vamos a ver que hay falsos profetas y hay, ¿no? Si yo soy verdaderamente artista o si soy verdaderamente profeta, ¿qué pasa? Yo escucho mi corazón, ¿no? Estoy consciente de la voz que siento en mi interior y expreso lo que pienso, lo que siento y lo que digo, sin estar pensando en qué va a pensar el otro, o se va a enojar, o mejor lo digo de otra manera, mejor no se lo digo. Esto nos pasa mucho con nuestros hijos, ¿no? Es como, mejor veo cosas malas, veo cosas que hay que corregir, y no, se va a enojar, y no, le va a dar un capricho, y no, mejor se va a ofender, no se lo digo. Y eso es negarme a ser profeta, y le estoy negando la salvación, ¿no? Entonces el profeta, el artista, porque decía, vuelvo al anterior, ¿no? ¿Por qué el artista es profeta? Porque el verdadero artista,
Piensen en Mozart, en Beethoven, en Miguel Ángel, en tantos artistas que hacen lo que realmente sienten en su corazón que tienen que hacer, más allá de si le van a comprar, o le van a aplaudir, o lo van a aceptar. Él encarna una manera de pensar y de sentir que expresa su interior. Entonces, cada vez que una persona expresa de alguna manera sincera lo que es, quién es, cómo piensa, cómo siente de verdad, cuando está unido el exterior y lo interior, se convierte en profeta. Y eso es ser valiente. Y se necesita mucha libertad interior para eso. ¿Y cómo se logra esa libertad interior? Solo Dios la puede lograr. Solo el Espíritu de Dios. Fíjense los apóstoles, ¿no? Estaban encerrados, Jesús había ascendido al cielo, ellos se quedaron solos y estaban encerrados por miedo a que los maten. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y salen todos a evangelizar y a llevarle la buena noticia a los demás. ¿Qué cambió en ellos? ¿Qué cambió? Eran los mismos hombres, pero vino el fuego de Dios, vino el Espíritu Santo. Y eso es lo que le falta al hombre en el Antiguo Testamento. Por eso Dios suscita estos hombres, estos profetas. El hombre se olvida de Dios, se olvida de que tiene un espíritu, se olvida de quién es, se olvida de su misión en este mundo. ¿Cuál es la misión del hombre? Ser mediador entre el cielo y la tierra. Esa es la misión de todo hombre. Si el hombre se olvida de cuál es su misión, que es darle sentido sobrenatural a lo visible, es darle un sentido a lo visible, esa es, y elevar la materia, ¿no? Esa es la misión de todo hombre. Cuando el hombre se olvida de esa misión, se enamora de lo visible, se enamora de lo que ve, de lo que siente, de lo que escucha, de lo que tiene a su alrededor, y cree que eso es todo lo que hay, se olvida de que hay una trascendencia, se olvida de que hay un espíritu que es eterno, se olvida de que fue hecho para la eternidad, se olvida de que la muerte es un paso a la verdadera vida, se olvida de quién es, que es hijo de Dios, y para qué está en este mundo, se olvida de eso, se queda en la tierra, corta su conexión con el cielo, con el espíritu, con lo invisible. Cuando el hombre está así, empieza a perderse, empieza a sentirse esclavo, empieza a sentirse que está agobiado, cansado, desanimado, sin ánima, sin alma, sin sentido. Nada de lo que hace le satisface, nada de lo que hace lo llena. Entonces es ahí en donde Dios envía a sus profetas. ¿Para qué? Para recordarle al hombre quién es y a dónde pertenece. Entonces, cuando uno ve en el Antiguo Testamento cuándo aparecen los profetas, sí, no sé si vieron los videitos que mandé, pero bueno, si no los vieron, véanlos porque los va a ayudar a entender mucho más, porque yo no les tengo que explicar todo, estaríamos hasta el año que viene, que me encantaría, pero bueno, Dios dirá. Bueno, cuestión que cuando aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el profeta, como hombre que se le llama profeta, ¿cuándo aparece? Aparece cuando el pueblo de Israel pide un rey. Ahí aparecen los profetas. Entonces ustedes miran, ¿qué tiene que ver el rey con los profetas? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto con Moisés, no necesitaban un rey. Porque ¿quién era el rey? Dios. Dios era su rey. Dios los gobernaba. Dios les daba, ¿no? Los protegía, luchaba por ellos, iba adelante en el ejército, les daba la ley, los juzgaba. Dios era su rey. Y Moisés era el profeta, ¿no? El rey, profeta, sacerdote,
es como que Moisés une todo, ¿no? Él era el representante de Dios acá en la tierra. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, se establece en la tierra prometida como tribus, distintas tribus, eran 12 tribus, las 12 hijos de Jacob, se establecen en la tierra prometida, en Canaán, por tribus, se juntan por tribus. Entonces no tenían un rey, eran clanes, el jefe, el patriarca, era el de la tribu, era el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? La tierra prometida estaba ocupada por otros pueblos, montones de pueblos. Entonces ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Para eso Dios les dio la tierra. Les dijo, ahora conquístenla. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel era la semilla que iba a hacer fecunda la tierra. Iba a hacer que ese Dios único fuera conocido por todos y que todos pudieran unirse a ese Dios que les daba la vida. Esa era la semilla que Dios plantó, el pueblo de Israel. Plantó esa semilla y les dijo, vayan y conquisten. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, en vez de conquistar a ese pueblo y llevar a su Dios a los demás, de ser luz, de ser semilla, ¿qué le pasó? Fue al revés. Empezó a mezclarse con esas tribus y empezó a adorar a los dioses de las otras tribus. Fue al revés el proceso, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, si yo les decía que en el Éxodo era un parto, ¿no? La etapa del desierto es la formación, la conquista de la tierra prometida es se puede llamar adolescencia, donde uno empieza como a luchar y tiene ese ímpetu de juventud, de sembrar y de ir para adelante y de luchar, tendría que ser como la adolescencia, la juventud idealista, ¿no? Después, ¿qué le pasa al hombre, a cualquier hombre? Se empieza a instalar y a tomar de lo que tiene alrededor. Empieza en un punto a olvidar de cuál es su misión. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces empieza a adorar a los dioses de los otros pueblos. A Baal, a Astarte. ¿Por qué? Porque tenían un culto, digámoslo así, mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque Baal era el dios de la fecundidad. Y Astarte, la diosa del amor y de la guerra. A Baal tenían que rezarle para rendirle culto, para que les enviara la lluvia. Ellos creían que cada invierno, Baal, dios, se moría, porque la tierra, por eso no había lluvia, se moría y volvía a renacer en la primavera. Si querés, ahí está Mané la otra, la de, a ver si ves, bueno. Y volvía a renacer en la primavera. Entonces era este dios que había que rendirle culto. ¿Y cómo le rendían culto? Con orgías. Tenían vírgenes, que los sacerdotes tenían relaciones, orgías con las vírgenes, les ofrecían bebés, les ofrecían, ven acá está la imagen, este es Baal, este dios que hacían con estatuas y Astarte, y les ofrecían los sacrificios humanos, porque la sangre era lo que traía después la fecundidad a la tierra. Entonces imagínense el poder que tenían estos sacerdotes, el culto que se le rendía, y las orgías, es como que les parecía como mucho más poderoso todo este culto a Baal. Entonces ellos estaban esclavos de Baal, se fueron esclavizando de Baal, de Astarte, y de todos estos dioses de los pueblos que tenían alrededor. Caían en la idolatría. Entonces, y eso es lo que nos pasa a todos las personas cuando empezamos a instalarnos en el mundo, ¿no? Cuando empezamos a tomar del mundo lo que el mundo nos ofrece, en vez de ser nosotros los que
influenciamos, digamos, en el mundo nos va como corrompiendo en un punto, nos va haciendo olvidarnos de a dónde pertenecemos. Nos va matando el espíritu, nos va matando la conciencia, nos va matando los profetas, nos va matando nos va desintegrando. Entonces, ¿cómo llega el hombre a su madurez, digamos? Llega desintegrado. Llega pensando de una manera con la cabeza y su corazón de otra, ¿no? Ya ni se acuerda de quién era, ni se acuerda de su esencia, ni se acuerda de qué es lo que de verdad siente, ¿no? ¿Y qué hace? En vez de escuchar y en vez de pedirle a Dios que lo ayude, en vez de... No, ¿qué hace? Busca en el mundo que el mundo le solucione, que el mundo le dé de comer, que el mundo le dé lo que a él le falta. Y el hombre que busca en el mundo lo que a él le falta, ¿cómo se vuelve? Insatisfecho, triste, se va muriendo. De a poco se va muriendo. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en el pueblo de Israel? Cuando ellos le piden a Samuel, le piden a través de Samuel, que era un sacerdote. Samuel es el último juez y el primer profeta. Samuel, bueno, está la historia ahí si la quieren leer, en 1 Samuel. Samuel era juez, porque los jueces eran los que en las tribus juzgaban, ¿no? No tenían reyes, entonces eran los jueces estos, los que juzgaban. Y este Samuel en un momento escucha la voz de Dios y se convierte, ¿no? Y se convierte en profeta. Entonces el pueblo de Israel se quejaba a Samuel y le decía, necesitamos un rey para que nos defienda, para que luche por nosotros, adelante, nos queremos ser como nosotros pueblos. Y Samuel no lo puede creer, ¿no? No puede creer que el pueblo de Israel le pida un rey. Porque ahí queda en evidencia lo alejado que estaba el pueblo de Dios. Porque Dios era el rey. Entonces, cuando ellos piden un rey visible, un rey como de los otros pueblos, es porque ya se olvidaron de Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, dales el rey que ellos quieren, ¿no? Y Samuel unge a Saúl. Entonces, acá es la primera vez que vemos que Israel, el pueblo de Israel, tiene un rey. ¿Qué pasó acá? Se dividió, se fraccionó, ¿no? El poder, la autoridad ya no es más Dios, sino que es un rey. Y el rey solo no puede reinar. ¿Cómo hace? El rey es como la parte humana, la parte terrenal. Entonces, ¿qué necesita? En la parte espiritual. ¿Quién lo conecta con Dios? ¿Quién lo relaciona con Dios al hombre ahora? El rey necesita un profeta. Es la voz de Dios que clama en el desierto, ¿no? Entonces, es la voz de Dios. La voz de Dios, ahí es donde nace el profeta. Es esta voz de Dios que llega al hombre. Nace con la monarquía del profeta. ¿Cómo pasa esto en nosotros? Cuando mi cabeza la separo de mi corazón, ¿no? Cuando ya no soy una. Ya estoy diciendo, hago con mi cabeza porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, si yo trabajo, estudio y hago esto, entonces me va a ir bien. Si yo voy a la universidad y hago el máster y me concentro y trabajo 20 horas por día y hago esto y ahora me va a ir bien. Porque voy a tener plata, porque voy a poder comprarme una casa, porque me va a dar crédito, porque voy a avanzar en la vida, porque eso es lo importante, llegar a ser famoso, llegar a ser alguien respetable, tener mucho dinero, tener fama, tener una familia no sé qué, le tengo que dar muchas cosas a mis hijos, entonces tengo que conseguir otro trabajo que me dé más plata para que mis hijos puedan ir a un colegio, y así nos vamos esclavizando de este mundo. Porque este mundo lo que nos hace es, al hacernos olvidar de quiénes somos, de que es Dios nuestro rey, el que nos da de comer, el que nos protege, el que me da la vida, empiezo a pensar que es el mundo el que me lo da.
Entonces, ¿qué pasa? El mundo no es como Dios. El mundo me pide cada vez más. Me pide cada vez más. Y yo estoy cada vez más entregándole mi vida entera. Me paso la vida entera trabajando ¿para qué? Y si hay algo que creo que todos tomamos conciencia en esta cuarentena es esto. Por eso digo que es un profeta este virus, porque nos hizo tomar conciencia. ¿Qué es realmente necesario? ¿Necesitaba viajar tanto? ¿Necesitaba vivir en esta casa tan grande que tengo que estar limpiándola todo el día? ¿Necesitaba tanto evento social? Ir al cine, ir a los restaurantes, ¿o puedo ser feliz con mis hijos en mi casa? Entonces, por eso digo que depende cómo uno se lo toma. Cuando uno deja entrar el Espíritu de Dios en su corazón y lo empieza a escuchar, Dios transforma la muerte en vida. Dios hace fecunda nuestra tierra. Entonces, los profetas hacen eso, ¿no? ¿Y qué pasa con Samuel? Hasta el primer libro de los profetas es Isaías. Entonces, ustedes me dirán que son todos estos profetas que están antes de Isaías, que hay varios, ¿no? Son los profetas que se llaman anteriores, ¿no? Que surgen con Samuel. Samuel es el primer profeta, digamos, que está con un rey, y siempre vamos a ver un rey y un profeta, un rey y un profeta. ¿Entienden por qué es esto? Porque se dividió cabeza y corazón, ¿no? Cuerpo y alma. Ya no están unidos, ya se fraccionó. El hombre eligió olvidarse de Dios, eligió cortar esa alianza, eligió a un rey visible en vez de a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver que Samuel es con Saúl. Y después de Saúl, viene el rey David. El rey David es el rey por excelencia, ¿no? Bueno, no les voy a hablar mucho de David, porque si no nos llevamos más. Samuel lo unge a David, y después viene Natán. Natán es el profeta que va a aconsejar a David. Y acá vemos, debe ser de las únicas o poca excepción de todos los reyes, en donde David es el rey por excelencia. ¿Por qué? Porque es consciente de que necesita al profeta para no perderse. Porque el rey se pierde todo el tiempo, se pierde, se equivoca, hace cosas tremendas el rey David. Pero ¿cuál es lo que lo hace verdadera rey, el rey de Israel? Que escucha la voz del profeta y le hace caso. Él quiere construir un templo y el profeta le dice, no, Dios no quiere que vos le construyas un templo. Y no lo construye, ¿no? Cuando, bueno, tiene un hijo con Betsabé y nada, un montón de cosas que pasaban, y Natán le dice, ¿por qué hiciste eso, no? Estuvo mal lo que hiciste, y ahora, ¿cómo? Y él se arrepiente y llora y pide perdón, ¿no? Entonces, eso es lo que lo permite a David ser el rey. Es consciente de que solo no puede. Es consciente de que necesita esa voz de Dios que lo ayude, que lo conduzca, que lo aconseje. Si hay alguien que no se quiere perder en este mundo, que no quiere como caer en la esclavitud y en el desánimo, es el que escucha la voz de Dios, el que escucha su conciencia, el que ora, el que no hace nada sin pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine. Entonces esa persona, por más frágil, por más inútil, por más tonta, por más poca sabiduría que tenga, va a lograr mucho más que cualquiera, porque es el Espíritu de Dios el que va a ir obrando en esa persona. Y eso es lo que nos quieren decir los profetas, ¿no? No podés solo. No podés solo. Necesitas
este consejero, necesitas esta voz de Dios que te llega. Miren, el mandamiento principal de la Biblia es: escucha Israel, escucha Israel. ¿Vieron en el Evangelio que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal? Y él dice: escucha Israel, amarás a tu Dios. Entonces el primer mandamiento es: escucha, escucha. Porque el que escucha es el que puede ver. Si yo no escucho, no entra la voz de Dios, ese espíritu de Dios, el respiro de Dios en mí, ¿cómo voy a ver? El espíritu, la voz de Dios es lo que atraviesa el aire, atraviesa todo, ¿no? A los profetas se les llama, a los hebreos les llaman shofar, la voz del shofar. ¿Qué es el shofar? El shofar es una trompeta, es un instrumento que ellos usan para llamar a la oración. El sonido del shofar, no se los voy a poner ahora, pero si quieren búsquenlo en internet y ponen sonido del shofar. Y es impresionante, uno escucha el shofar y todo nuestro ser se despierta, es como que, ¡wow! ¿No? ¿Y por qué es eso? Porque el sonido, los sonidos, tienen eso de espiritual que nos penetra la carne, ¿no? Como que nos enciende el espíritu. Es como, yo siempre digo, la música, ¿no? La música es lo que más nos conecta con lo espiritual. ¿Por qué? Porque está en el aire, no puedo tocarla, no puedo agarrarla, no puedo... Hay algo que me impregna, entra en mí y me conecta en 2 minutos, ¿no? Me eleva el espíritu. Y termino llorando, termino emocionado, termino por un sonido. Entonces, el shofar fíjense que la palabra de Dios es sonido, ¿no? Es el espíritu, el soplo de Dios, el viento. Entonces cuando el shofar, yo lo tengo que soplar para que salga el sonido, ¿no? Entonces, por eso se le dice a los profetas que son el sonido del shofar. Porque es como que Dios utiliza como instrumento al profeta, y a través de él, el espíritu de Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios, los atraviesa y llega a nosotros, ¿no? Entonces, el shofar es eso, ¿no? Y el profeta es eso, es la voz de Dios. Si ustedes se fijan en la transfiguración, en el icono de la transfiguración, está Jesús, y de un lado está Moisés, y del otro lado está Elías. ¿Quién es Elías? ¿Y quién es Moisés? Moisés, como les decía antes, es la ley, es la Torá, ¿no? Él les dio los mandamientos, entonces son la ley estaba escrita ¿en dónde? En piedra, estaba escrita en piedra. Entonces Moisés representa la ley. ¿Y Elías quién es? Elías es el profeta del Antiguo Testamento, que si en algún momento llegamos, vamos a ver Elías. Pensaba llegar hoy, ya no vamos a llegar. Pero bueno, Elías, ¿quién es? Es el profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando acá vemos en la transfiguración a Jesús en el medio, Elías de un lado y a Moisés del otro, ¿qué significa esto? Tenemos la ley en Moisés, tenemos los profetas, la voz de Dios, tenemos la palabra, la ley escrita en piedra, la palabra escrita, la voz que habla esa palabra, que la hace viva, y en el medio, ¿quién? Jesús, que es la palabra encarnada. Jesús es todo, es la ley, los profetas, el Espíritu de Dios, ¿no? Es todo. Entonces, Jesús viene a unir la ley y los profetas. Vuelve a ser el rey, ¿no? Y por eso Jesús es rey. Porque es rey, sacerdote, profeta,
palabra, todo. Él es todo, ¿no? Él vuelve a unir todo eso. Entonces, Elías, ¿por qué decimos que es, en los profetas es la voz? Yo les digo una cosa, ¿no? Una canción, volvemos a la imagen de la canción porque me parece que es lo más gráfico, ¿no? Dios habla al hombre, Dios llama al hombre, Dios hace la creación a través de la palabra. Entonces, la música, la palabra, la voz, el lenguaje es lo que es propio de Dios, ¿no? La manera que tiene Dios de comunicarse con el hombre. Entonces, si la ley estaba escrita en piedra, yo les digo, ¿cómo se hace para que la piedra viva? Es como dura, como una roca, sobre la que yo me puedo afirmar, sobre la que me dice, ¿no? Siempre vuelvo a esa roca, ¿no? No matarás, no robarás, me sostiene en los momentos de duda, ¿no? Es clarísima, ¿no? La ley, tac, me marca un camino. Pero esa ley tiene que tener vida, tiene que vivir, porque si no, queda en la roca, ¿no? Y la roca me sostiene, pero también me hunde, ¿no? Entonces, tiene que estar viva la ley. Y esa es la voz del profeta. Es como si yo tuviera una canción, ¿no? O Beethoven, volvemos a Beethoven, ¿no? Beethoven escribió su sinfonía, la escribió. Ahora, si hoy nadie la toca, nadie la hace escuchar, ¿cómo nos llega? No nos llega. Entonces, una orquesta hace vida, vuelve a vivir, le da vida a esa letra que estaba escrita. Y así son los profetas con la ley. Es lo que los hace viva, lo que los trae a la vida, les da el Espíritu de Dios que hace que esa ley viva, ¿no? Y llegue a cada uno. Por eso es la voz, y por eso está en la transfiguración, está Moisés y está Elías, los dos, ¿no? Representando la ley y los profetas. Están siempre juntos, ¿no? La ley y los profetas. No se puede, ni uno solo no se puede sostener y el otro tampoco, ¿no? Es como, también lo podemos ver en el cuerpo humano, ¿no? Yo tengo la estructura, los huesos y la carne. La carne sola no se sostiene, el hueso solo no puede vivir. El hombre y la mujer es lo mismo, ¿no? El hombre y la mujer, se necesita el femenino y lo masculino para que juntos formen un hijo. La tierra y la semilla, si no los uno, no se engendra nada. Entonces, la ley y los profetas, el rey y el profeta, tienen que ir unidos, se necesitan mutuamente, cada uno tiene una misión. Y juntos son el verdadero rey. Por eso Jesús es el verdadero rey. Entonces, cuando David es el rey por excelencia porque escucha al profeta, y es bajo el reinado de David que se une todo el pueblo de Israel, todas las tribus pasan a ser una, y el rey David gobierna sobre todas las tribus de Israel. Por eso es el rey David, ¿no? Es el pastor, el buen pastor, y por eso a Jesús se le va a decir hijo de David, porque es el rey, ¿no? Por excelencia, que une todas las tribus bajo un solo reino, y por primera vez está unido. Y pone su capital en Jerusalén. El rey David pone la capital en Jerusalén, pero no le construye un templo. ¿Quién le va a construir un templo para Dios? Para poner el arca de la alianza y todo lo que vimos en el Éxodo. Va a ser el hijo del rey David. ¿Qué va a ser? Salomón. Salomón es hijo del rey David y es el que hereda el reino. Salomón no es el rey que no tiene profeta tampoco. ¿Por qué? Porque él viene a ser como el hijo del rey David. Entonces es el que Dios eligió para gobernar sobre todo el pueblo de Israel. Entonces vuelve a ser Salomón, rey
sacerdote y profeta. Vuelve a ser todo, Salomón. Tiene la gran oportunidad, ¿no?, de ser. ¿Y qué hace Salomón? Le construye este templo impresionante, es el gran templo de Salomón, que construye a Dios, para que habite en él. No sé cómo venimos de tiempo, a ver. Tenemos un poquito, ¿no?, de tiempo. Bueno, terminamos por lo menos. Tenemos media hora, María. Perfecto, entonces, venimos bien. Miren lo que le pasa acá con Salomón. No tiene profetas, porque se suponía que él tenía la sabiduría y que él hablaba con Dios directamente, ¿no? Entonces, él era el elegido para ser como el rey de Israel. Pero miren lo que le pasa a Salomón. Cuando él empieza a reinar sobre todos estos pueblos, sobre distintos pueblos, Dios les dice así: no se unan a las mujeres extranjeras, ¿no? No se unan a ellas, porque los van a desviar el corazón hacia otros dioses. En la Biblia acuérdense siempre, ¿no?, que la mujer es como la tierra, ¿no? Es la que nutre, la que da la identidad, la que da a luz. Entonces, si el hombre, que es el de la semilla, se une a la mujer extranjera, ¿qué pasa? Los hijos van a pasar a ser fruto de ellas. Entonces, si ellas son las que le dan como la fe, la raíz, por eso los judíos vieron que no se casan con mujeres que no sean judías, porque para ellos es como el judaísmo, la religión, se pasa a través de la madre. Entonces, para el judío es tremendo casarse con alguien que no es judía, es como derramar su semilla en tierra de otro. Es como si yo plantara mi trigo en el campo vecino. Claramente no lo voy a poder disfrutar yo. Y eso es lo que Dios les está diciendo. ¿Para qué? Para que conserven la identidad, ¿no? No se unan a las mujeres extranjeras. Porque si ustedes se casan con esas mujeres, los van a llevar a adorar a sus dioses en vez de ustedes, ¿no? Conservar su identidad. Y acá dice, esto le dijo a Salomón Dios, ¿no? Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres, con rango de princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres le pervirtieron el corazón. Así en la vejez de Salomón, sus mujeres les desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no pertenecía íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Salomón fue detrás de Astarte, la diosa de los sidonios, detrás de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo todo lo que era malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como lo había hecho su padre David. Fue entonces cuando Salomón erigió sobre la montaña que está al este de Jerusalén, un lugar alto dedicado a Quemos, el abominable ídolo de Moab, y a Milcom, el ídolo de los amonitas. Y lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Tremendo, ¿entienden? Tremendo. Pasó de hacer el templo de Salomón, creyéndose que le daba a su Dios el culto que necesitaba, casarse con 700 mujeres extranjeras, 700, y a cada mujer le hizo un templo para el dios de esa, Astarte, Milcom, Moab, a cada mujer le hizo un templo. Entonces se dan cuenta de lo que pasó acá. El corazón de Salomón por fin se había unido, ¿no? Es como si yo hubiera unido en mí cuerpo, mente y corazón, ¿no? Soy íntegra, soy verdadera, hago lo que pienso y digo lo que siento, y no hay unión entre mi obrar y mi ser. Soy lo que soy, ¿no? Eso es cuando soy verdadera, cuando soy íntegra. Y así tengo vida, así puedo vivir. Cuando yo empiezo a hacerle un templo a cada dios, ¿qué me pasa? Estoy dividida, estoy desintegrada. No hay manera en que yo pueda generar vida, ser bendición, ¿no? Es como que quiero que cada cosa me dé
el mundo me dé a mí en vez de yo dar al mundo. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una misión, cada uno de nosotros, es llevar el amor de Dios a este mundo que lo necesita. Entonces la pregunta no es, ¿qué me da el mundo a mí? ¿Qué me da este? Hago esto para que me reconozcan, para que me den esto, para que mis hijos, es al revés, ¿no? Dios me da a mí para que yo lleve a los demás. Entonces, el hombre tiene que ser consciente de que es profeta, está llamado a ser profeta. Por nuestro bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas. Las tres cosas. Cuerpo, alma, ¿no? Cuerpo, mente y corazón. Es como tenemos que integrar todo eso y funcionar como una persona. Y cada uno después puede ver en qué aspecto de su vida está matando a sus profetas o lo está escuchando. Porque escuchar al profeta no quiere decir hacer siempre, porque uno, a veces me pueden decir, bueno, pero entonces ¿cómo sé que escucho al profeta y no escucho al mundo, no? Entonces, es el don del Espíritu Santo es el discernimiento, la sabiduría que hay que pedirla en oración, ¿no? Entonces es, por favor, que escuche siempre tu voz, que me deje guiar por tu voz. Y les aseguro que Dios obra, ¿no? Y nos hace, porque Él envía a los profetas, no quiere que nos perdamos. Entonces que nos puede mostrar en qué cosas yo estoy como matando a los profetas que Dios me está enviando. Porque me los envía todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo tengo la opción de escucharlos. Escucharlos es, a ver, ¿qué me quieres decir con esto? A ver, ¿qué tengo que aprender? Y a veces el profeta, a veces son cosas grandes y a veces son cosas chiquitas, ¿no? Cuando viene mi marido y después de una discusión o algo y me dice, para mí que estuviste mal, ¿por qué le dijiste eso adelante mío? ¿O por qué le dijiste así, me negaste adelante del otro? Y yo puedo saltar matando al profeta diciendo, ay, ¿sabes qué? Me tenés harta, no, ni me vengas a decir lo que tengo que hacer. Ahora te tengo que decir, ahora vos me tengo que pedir permiso para hacer lo que tengo que hacer. Eso es matar al profeta. Si yo escucho al profeta, es decirle, callarme y escuchar. Capaz que tiene razón. Bueno, estuve mal, perdóname. ¡Wow! Y eso genera vida en una familia. Genera vida. Pasa todo el tiempo, ¿no? El otro día me pasó que me enojé con un hijo mío, ¿no? Le grité, no sé qué. Y porque estaba enojada, no sé qué. Y después me quedé mal. Podría haber matado a ese profeta y decirle a esa culpa, a esa conciencia, decir, ay, bueno, tampoco fue para tanto, bueno, en verdad estuvo mal él. Pero yo le grité. Entonces fui y le pedí perdón. Le dije, la verdad, perdóname. Te hablé mal y te grité. Perdóname, estuve mal. La sonrisa de mi hijo, que no fue para tanto, pero, ay, bueno, está bien, mamá, ¿entienden? Es como, surgió vida. Se generó, fue fecundo, ¿entienden? Cuando uno escucha al profeta, entonces nos da la oportunidad de recibir vida. Entonces, todo el tiempo pasan estas cosas. No son cosas grandes, son cosas chiquitas que nos vienen todo el tiempo. La voz de Dios atraviesa este mundo visible para hablarnos al corazón, ¿no? Todo el tiempo. Y si yo no estoy en sintonía, si yo no estoy atenta, si yo no escucho, si yo no veo, si yo no estoy atenta, eso se pasa. Y en vez de escuchar y dejarme transformar por el Espíritu Santo y escuchar al profeta, estoy todo el tiempo construyendo un mundo dividido, en donde yo quiero tener razón, mi hijo se pelea, el otro
está mal, el otro está encerrado en su cuarto porque no me soporta más, el otro no quiere hacer nada, nadie me quiere decir porque yo me enojo y salto como leche hervida, entonces no, mejor no le digo, y así cada uno se va aislando en su propio mundo, ¿no? Y desintegrando, la familia se va desintegrando, yo me voy desintegrando, el país se va desintegrando, la sociedad se va desintegrando. Entonces, lo que estamos llamados nosotros a hacer hoy es a ser profetas. A escuchar al profeta y a la vez ser profetas. Convertirnos en profetas. Porque eso es lo que hace Dios. ¿Cómo forma Dios a los profetas? ¿De dónde los saca? ¿No? El hombre que se convierte, como les decía antes, el hombre que se convierte en profeta es el que escucha la voz de Dios y se deja transformar por él. Y empieza a vivir lo que Dios le muestra en su corazón, ¿no? Todos los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento, Dios primero los hace experimentar a Dios, los hace vivir lo que Él quiere decir. No son marionetas. No es que agarra a alguien y le dice, vení, andá y decile a fulanito esto. Y el otro va sin saber por qué y le dice lo que tiene que decir. No es así. ¿Qué hace Dios? Los llama y les dice, vení, mirá, ¿qué ves? Entonces ahí empieza el otro a decir, ¿qué veo? Veo esto, veo lo otro. Bueno, ahora andá. ¿Qué sentís? ¿Qué escuchás? Los hace tomar conciencia de lo que está pasando. Los saca, los separa, como les decía antes, y los hace mirar, los hace escuchar. Mirá, cuando yo escucho, cuando yo veo lo que Dios quiere que vea, cuando tomo conciencia de las situaciones, es donde yo puedo ir después a dar testimonio de Dios. Entonces, el primer momento del profeta siempre es el desierto, siempre es separarlo de su entorno, salir de su tierra, ser extranjero. El primer momento siempre es ese, ¿no? Después lo vamos a ver con Elías. En la próxima voy a mostrar con algunos de los profetas esto que les estoy diciendo, ¿no? Cómo Dios los saca, los lleva al desierto, los forma, los hace experimentar, y una vez que experimentan, pueden ir a llevar esa luz, ese sentido. Porque lo que perdió el hombre cuando se olvida de Dios es el sentido de su vida. Y lo que le devuelve el sentido de su vida es el Espíritu de Dios, es la palabra, es volver a darle sentido a lo que estamos haciendo. Los judíos tienen esto que a mí me parece fascinante, que es muy distinto a como nosotros vemos el mundo. El judío que escribió la Biblia, lo vemos ahí, no es que buscan lo espiritual, lo elevado, a través de encerrarse en un cuarto y mirar la oscuridad, ¿no? O conectarse con la mente, o con una energía. No es algo abstracto la espiritualidad para los hebreos, sino que es al revés. No ponen como el énfasis en lo que hacen, sino en cómo hacen las cosas. Entonces, es a través de lo concreto, de lo visible, que ellos llegan a lo espiritual. Entonces, no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Entonces, comer, tomar agua, vestirse, caminar, las cosas que hacemos todos los días, cocinar, coser, labrar la tierra, pasan a tener un sentido sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo hacen conscientes, lo llevan a Dios ahí, le dan sentido a lo que hacen. Entonces, esa es la manera en que la Biblia nos habla. Por eso siempre les digo, cuando vean en la Biblia que dice una palabra, y vamos a ver, por ejemplo, con Elías, que dice cuervos, fue alimentado por los cuervos, por ejemplo,
Entonces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir los cuervos? Y puede empezar a divagar y a divagar y a divagar, porque ni idea. La Biblia habla al revés. ¿Qué es un cuervo? Un cuervo es un pájaro negro. ¿Qué come el cuervo? Come carne de cadáveres, come carroña, es carroñero. Y en la Biblia, en el Levítico, dice que el cuervo era un animal impuro. Ellos no podían comer cuervos ni nada que haya tocado un cadáver porque se volvían impuros. Entonces cuando uno ve que Elías, Dios, lo llevó al desierto y lo alimentaba con cuervos le llevaban la carne, uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Le está mostrando a Elías que experimente lo que él mismo siente, lo que Dios siente, cuando el hombre se alimenta de cadáveres, se alimenta de cosas impuras, se alimenta de cosas que no lo van a alimentar, que lo van envenenando. Entonces, le hace experimentar a Elías lo que Dios mismo siente con su pueblo, que en vez de alimentarse de lo que Él les da, se alimentan de lo impuro, ¿no? Y así con cada cosa, el pan le da de comer, ¿no? Lo lleva al torrente, el torrente se llama Kerit quiere decir garganta, después viene la sequía, bueno, ¿qué es la sequía? ¿Qué es la lluvia? ¿Por qué la viuda de Sarepta? Bueno, cada cosa tiene un signo, pero nosotros lo vamos a entender, el mensaje que hay detrás de eso, en la medida en que vemos el signo. En medida en que entendemos qué quiere decir el cuervo, qué quiere decir la cueva, qué quiere decir el torrente, qué quiere decir esto. Entonces cuando empezamos a ver eso, empezamos a entender. Ah, ahora entiendo. El mensaje que hay detrás de eso. ¿Entiendes? Pero no podemos llegar a lo espiritual sin pasar por lo concreto. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. No es ir a lo espiritual directo. Nosotros estamos llamados a transformar lo visible en sobrenatural. ¿Y cómo se hace esto? A través del amor, a través de la conciencia, a través de entrar en relación con. Yo tengo que entrar en relación con lo que estoy haciendo. Si yo quiero ponerle amor a lo que estoy cocinando, puedo hacer una comida y hacerla así nomás, protestando y torturándome, todo el día lo mismo, me tienen harta, tengo que estar cocinando, lo puedo hacer así. Es una manera que me quedo en la tierra y entonces no me va a alimentar nada, no me va a aportar nada, perdió el sentido totalmente. O lo puedo hacer con el Espíritu de Dios y transformarlo en oración. Esa misma comida pasa a ser oración. Cuando yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo y trato de hacerlo lo mejor posible. En la medida en que yo hago lo que estoy haciendo de la mejor manera posible, es que eso se transforma en espiritual. Porque tengo cuerpo, mente y corazón ahí. Estoy unida. Entonces, eso que estoy haciendo es como difícil decirlo porque no se lo puede explicar. Pero todos sabemos, ¿no? Cuando uno, aunque haya sido pasar la escoba, si uno la hizo de la mejor manera posible, la satisfacción que nos da, la alegría que nos da, es como si hubiéramos hecho, no sé, ¿no? Nada nos da más satisfacción que encontrarle el sentido a lo que hacemos. Nada. Por eso es que el enemigo, el mundo, nos mantiene distraídos, nos mantiene entretenidos, nos mantiene ansiosos, nos mantiene acelerados, para que no nos concentremos, para que no escuchemos, para que no estemos ahí donde tenemos que estar, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Porque en la medida que yo busco hacer lo que hago de la mejor manera posible, es que le traigo el espíritu a eso que estoy haciendo.
Si no, lo pierdo. Y todo pasa a ser una rutina, un sinsentido, y todo se diluye, ¿no? Como decía la Madre Teresa, no es importante lo que hagas, sino cuánto amor pones en lo que haces. Y eso es así. Hagamos lo que hagamos. Para el mundo puede ser muy importante que yo esté salvando vidas o que sea un CEO de la mejor empresa del mundo. Ahora, si yo soy el CEO, gano millones y no entro en conciencia, en relación con la vida, con los que tengo alrededor, con el amor, con el que tengo al lado, voy perdiéndole sentido a eso que hago y voy a terminar siendo una infeliz por más que me paguen millones. Porque lo que da verdaderamente sentido al hombre es unir el cielo y la tierra. Y para eso tenemos que escuchar a los profetas. Entonces, para terminar y darles un tiempo para que me hagan preguntas, la verdad que no llegué ni a la cuarta parte de lo que pensaba llegar, pero bueno, esto es así y yo dejo que el Espíritu obre, que no es importante lo que yo diga, siempre digo lo mismo, no es importante, lo importante es lo que Dios les diga a través mío a cada uno de ustedes, y yo sé que el Espíritu obre. Así que lo que les voy a decir de tarea es que esta semana, hasta el lunes, sean conscientes que los profetas de Dios que les invita cada día. La voz de Dios llega a nosotros cada día para abrirnos los ojos, para despertarnos, para hacernos tomar conciencia. Todos los profetas llaman a la conversión. Ustedes se fijan que quiere decir conversión. Todo se une, todo se une, converge. ¿Cuál es el opuesto a la conversión? La dispersión. La dispersión, cuando todo se divide, todo se dispersa. Entonces, ser consciente, convertirse, es volver a la unidad, es volver a ser uno, a que lo que piense y diga sea lo que haga, ser verdaderos. Y para eso necesito los profetas, estar atentos, escuchar. Entonces, los invito esta semana a tomar conciencia de nuestros profetas y escucharlos. Dialogar. Pedirle al Espíritu Santo que nos hable fuerte, que suene el shofar, que respire, y nos mande el aliento de Dios, y que haga fecunda toda nuestra vida, todos nuestros ámbitos, ¿no? Y pedir perdón a Jesús por las veces que mato a los profetas. Estar atentos a eso. No rodearme de gente que me diga que está bien todo lo que hago. Esos son los falsos profetas, que está lleno en la Biblia. Los que me dicen que todo lo que hago está bien, que me aplauden, que si yo me rodeo nada más que de esa gente, si yo me rodeo de todo lo que me va bien, de todo, hago siempre todo lo que me sale fácil, ¿no? Me mantengo ahí, no voy a crecer, no voy a profundizar, no voy a llegar a la plenitud. Lo que me hace salir es el desafío, es lo que me cuesta, es el que me contraría, el que no dice, el que no piensa como yo. Yo en mi casa tengo 5 profetas, que son mis hijos, y un profeta mayor, que es mi marido. Y los tengo que escuchar, porque es a través de ellos que Dios me habla, ¿no? Entonces, los invito esta semana a esto, ¿no? A escuchar la voz de Dios, a escucharlos, y escuchar los profetas, y no matarlos. Y si alguna vez soy consciente de que estoy matando a mi profeta, pues pedir perdón, ¿no? Pedir perdón, como pidió el rey David, y volver a escuchar, porque Él viene a traerme mi salvación. Bueno, gracias María. Hay 3 preguntas que fueron haciendo durante la charla. Una dice Marcela, ¿José en Egipto no fue un profeta? Hasta Samuel, digamos, hay muchos que son profetas. De hecho, Abraham es un profeta, Jacob es un profeta en el sentido de que hablan, son representantes, ¿no?
son mediadores entre el cielo y la tierra. José, obviamente, pero ¿qué pasa? En la Biblia está como profeta literal, digamos, como separado, como solo profeta, separado cuando surge el rey. Cuando surge el rey, se divide la misión, digamos, del hombre. Entonces es como esto, como si yo tengo, ¿vieron el gobierno, el presidente, ¿no? Tenemos el poder judicial, el poder legislativo y el poder, ¿cuál es el otro? Judicial, legislativo y ejecutivo. Bueno, eso es, ¿entienden? ¿Qué quiere decir? Bueno, el rey antes no tenía todo esto, era uno. Entonces, no era que no era juez, no era legislativo, no legislaba y no hacía. Hacía, pero tenía esas tres misiones, funciones en sí mismo. Bueno, acá pasaba lo mismo. Moisés tenía las funciones en sí mismo. Abraham, eran ellos, ¿no? Tenían como todas las misiones en ellos. Cuando el pueblo de Israel dice queremos un rey, es ahí en donde se divide y surge la figura del profeta como profeta. ¿Y cuál es digamos, el primer profeta así, literalmente? Es Elías, que es el que vamos a ver la próxima, y el último profeta, como profeta, es Juan Bautista. Y van a ver las similitudes que hay entre Elías y Juan Bautista, ¿no? Que tienen como muchas similitudes entre ellos. Y mismo Jesús dice, ¿no? Elías vino, porque los judíos siguen esperando que venga Elías, que vuelva. Y Jesús les dice, Elías vino y ustedes no lo escucharon, ¿no? Es Juan Bautista. Y si ustedes se fijan, Juan Bautista estaba en el desierto, se vestía con la túnica de camello, igual que Elías, y a Juan Bautista estaba con, ¿qué rey? Herodes, ¿no? Entonces, estaba al lado del rey Herodes. ¿Y qué hace Herodes? ¿Lo escucha a Juan Bautista? No, ¿qué hace? Le corta la cabeza, ¿no? Y ¿para qué? Para callarlo, le molestaba, ¿no? Le molestaba, entonces lo calla, lo mata. Y si ustedes se fijan, Juan Bautista es el último profeta antes de Jesús, y le cortan la cabeza. ¿Quién es Jesús? Es la cabeza, ¿no? Por eso a Juan Bautista le cortan la cabeza, lo decapitan, porque viene la cabeza, que es Jesús. San Pablo va a decir, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento se fue formando el cuerpo para sostener la cabeza, que es Cristo, ¿no? Bueno, ese es todo el camino. Pero sí, hubo otros, lleno de profetas, y no es solo estos. Por eso les digo, profeta es todo. Lo que pasa es que están representados en esto más como literal cuando surge la monarquía separada, digamos. Otra pregunta dice, ¿cómo poder liberarse de otros dioses? ¿Cómo encontrar hoy en nosotros esa unidad de alma y cuerpo, habiendo ya caído en el pecado de adorar a otros dioses? Yo creo que esto en la Biblia lo vemos todo el tiempo también, ¿no? El hombre tiene esta gran tentación continuamente. Como que es imposible que en este mundo, es como si yo quisiera que mi hijo, como sé que las drogas, el alcohol, el sexo indiscriminado, la corrupción, la televisión, esto, lo otro, le meten cosas en la idea, lo corrompen, ¿verdad? Que todo es malo, es malo, es malo. Entonces, ¿qué hago? Lo encierro en un cuarto y le digo, listo, vos no salís más de acá, ¿no? Te quedás ahí y vos no vas a hacer nada más que lo que yo te diga. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy matando en un punto, ¿no? Porque es como dice Jesús, el trigo y la cizaña tienen que convivir. Entonces, en esta tierra, en esta vida, tenemos que convivir. Tenemos que convivir con los Baales, con los Astarté, ¿qué quiere decir convivir? ¿Quiere decir que tengo que mezclarme con ellos? ¿Tengo que hacer lo que los otros hacen? No. Tengo que ser fiel yo y fortalecerme. Por eso digo, si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos el rosario, la Eucaristía,
la Biblia, la comunidad, si no tenemos los sacramentos, si no tenemos la iglesia, es imposible, porque ya es imposible de por sí, ya es imposible porque es como, o sea, somos tan frágiles, tan vulnerables, que en 2 minutos nos perdemos, en 2 minutos, porque nuestra naturaleza nos lleva a lo que nos atrae, y nos atrae este mundo visible, nos atrae. Entonces, lo que podemos hacer es, como yo digo siempre, poner un blindex. ¿Vieron la unción del aceite? ¿Qué hace el aceite? El aceite protege. Yo estaba cocinando con una sartén, ¿no? Y se me pegaba toda la comida, ¿no? Entonces empecé a ¿qué hacer? Ponerle aceite, entonces está buenísimo, porque la guardo con aceite, entonces después cuando cocino, no se le pega. Bueno, la unción, el aceite, el bautismo, es ese aceite que Dios nos unge, ¿para qué? Para protegernos, y que el mundo no se nos pegue. ¿No? Es como que nos hace como una cáscara, como una capa protectora, que el mundo está, pero no me impregno del mundo, no me traspasa, no me confunde, no me engaña. Entonces, vivir con Dios, con el Espíritu Santo, la Virgen, es ella la que nos protege. Miren, yo tengo de mis hijos, salvo el menor, ninguno va a misa, ninguno rezan, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, todo el mundo me dice, ¿te preocupa? No, la verdad que no me preocupa, porque yo sé que Dios los protege, sé que les va a ir mostrando a cada uno el camino, sé que son sus hijos y sé, porque rezo por ellos todos los santos días, y que Dios los protege. Y es impresionante porque ellos se dan cuenta. Me acuerdo una vez que, bueno, ahora hace poco mi hija, ¿no? Que está en Colombia, pues se quedó en la cuarentena allá, y nada, o sea, está feliz de la vida, pero bueno, es de las que nada, astrología y con el yoga y con toda esa onda de la tierra, imagínense, bueno, nada, y yo le digo mi opinión, le doy mi opinión, porque como digo, no, tampoco me voy a callar y voy a decir que está todo bien lo que ella dice, yo digo, está buenísimo, mirá lo que yo pienso, ¿no? Yo le doy mi opinión y le digo, y la otra vez le decía, bueno, que siempre rezo a la Virgen que te proteja y te guíe y te ilumine, ¿no? Y ella se empezó a reír y me dice, mamá, es increíble, me dice, porque a cada lugar que voy hay una María al lado mío. Y me acuerdo de vos y tus rezos. O sea, ¿se dan cuenta? Es como la Virgen está y nos protege. Lo que pasa que, ¿qué necesita? Que nosotros le obedezcamos. Es como si yo a mi hijo, ¿no? Le puedo decir y decir y decir, pero si él no quiere, no lo va a hacer. Entonces yo no puedo hacer más nada. Yo no puedo protegerlo del mundo. En un punto Dios los protege, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer es fortalecerlos. Fortalecerlos. ¿Y cómo los fortalezco? ¿No? Dándoles como las herramientas para que ellos se defiendan. Y esas herramientas son el amor que tienen, o sea, de madre. Si yo no estoy presente, si yo no los escucho, si yo no les hablo, si yo no los abrazo, si yo no estoy con ellos, si yo no les doy de comer, si yo no estoy, no hablo, no estoy, no los amo, no entro en relación con ellos, entonces los estoy vendiendo al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para vivir? El único consejo es ese, ¿no? Es manténganse con Jesús. Manténgase con Jesús. Jesús dice en su oración en el Evangelio de San Juan, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿No? Entonces, Él no nos puede sacar del mundo, no nos puede privar, porque es lo que nos hace crecer. Es el desafío. Nosotros tenemos que transformar el mundo. Entonces, nos encierran en un coso que no se pone una lámpara, ¿no? Abajo de un sillón, como dice Jesús, ¿no? Nos enciende una lámpara a ponerla abajo del cajón.
sino para ponerla arriba y que ilumine. Y eso somos nosotros. Nosotros estamos destinados a llevar ese amor de Dios al mundo, a llevar esa luz. No nos podemos quedar encerrados, tenemos que ser lo que somos. Y si a la gente le choca lo que digo, no es que yo voy a ir a chocar, no es que yo voy a ir a condenar, ni a acusar, Yo respeto, pero soy fiel. Y eso es lo único que nos pide Dios, es eso. Sé fiel. Sé fiel a tus creencias, sé fiel a quién sos. Escuchá la voz de Dios y sé fiel a vos misma, ¿no? Y eso es lo que nos protege y nos libera del mundo. Escuchar la voz de Dios y permanecer en él. Bueno, me parece que ya por hoy son 1:30 pasadas, así que nada. Recordarles, me pidió Mariela que hay mucho material, bueno, esos videos en el Classroom, y se va a publicar más en la semana para que se fijen. Si alguno no tiene el código, por ahí se lo pide por mail, porque no lo tenía acá a mano para pasárselos. Y bueno, María, no sé si querés hacer una oración para cerrar. Una oración, decirles que está bueno que escuchen los videos y hagan lo que les mando, porque en tan poquito tiempo es imposible que podamos como abarcar tanto, ¿no? Entonces, los videitos o las cosas, yo por ahí les voy a grabar como videitos míos para completar una idea o para algo, y está bueno para complementar, ¿no? Porque si no es como que a veces cuesta. Para terminar, les voy a leer esto del profeta Jeremías, que cada uno lo pueda sentir que Dios se lo está diciendo a cada uno. Cada uno de nosotros está llamado por Dios, ¿no? A tener esta experiencia de Dios y poder llevarlo a los demás. Entonces, que cada uno escuche estas palabras en sí mismo, ¿no? Es Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4. Dice así: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: ah, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte. Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Pero bueno, que cada uno pueda en esta semana eso, ¿no? Escuchar la voz de Dios, escuchar a los profetas y estar atentos, ser conscientes de que Dios quiere atraernos vida, quiere venir a fecundar nuestra vida, hacer que crezca, sea fecunda. Que bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones y llenarlo de su Espíritu. Le pedimos a la Virgen que nos acompañe, ella es la gran profeta, ¿no? La gran profeta, escuchémosla, que nos llama a la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el lunes que viene. El lunes a todos, muchas gracias, gracias María, y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.